Dios les bendiga. Bueno, pues pues gracias a Dios por dos cosas. Una, porque la tecnología nos ha facilitado mucho las cosas, el estudio, ¿verdad? Entre otras cosas, pero es más fácil ahora, yo lo digo, ¿no? Poder escudriñar las escrituras hoy con el internet, que a lo mejor hace 50 años, ¿no? Porque, pues justamente, ¿no? Yo cuando estoy leyendo, no es que yo lo sepa ya, sino que hay alguna palabra que no me queda clara, pues voy, la googleas, ¿no? Y hay mucha información en internet. No toda es buena, pero no toda es mala, ¿no? Entonces, pues hace mucho tiempo, pues era, yo creo, más complicado. Todavía de cierto tiempo para acá, pues hay comentarios bíblicos de personas, doctores en teología, eruditos, ¿no? Gente que se la pasa estudiando mucho, investigando arqueológicamente y con otro tipo de estudios, ¿no? Basados en la Biblia. Pero pues sí, el internet ha facilitado. Esa es una. Y otra, que aunque tenemos el internet, aunque tú tengas todos los diccionarios, todos los comentarios bíblicos, todas las enciclopedias bíblicas, solamente de Dios es la revelación, ¿verdad? Porque hay gente, hay maestros de universidades, hay doctores, hay científicos que conocen la Biblia, que la saben. Sin embargo, están lejos de lo que es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Solamente Dios es quien pone en nosotros el entendimiento por su misericordia para poder entenderlo. Así que y eso hace que no necesites ni un comentario adicional muchas veces, que no necesites ni un diccionario, que no necesites nada más que la propia palabra de Dios, porque Dios, cuando nosotros estamos leyendo, Él va hablando y Él va revelándonos, ¿verdad?, su voluntad a través de eso. Bueno, vamos a Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Ok, bueno, vamos a dar lectura. Lucas 17, 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, ok, hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya todos conocemos, ¿no?, que ya todos hemos leído, que todos sabemos, pero a veces se nos olvida, a veces la importancia y a veces hacerlo, ¿no? El problema de las personas no está en el saberlo, sino en no hacerlo. De hecho, dice la misma Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada que nosotros conocemos más a Dios, cada que nosotros leemos más las Sagradas Escrituras y conocemos su voluntad, ese mismo conocimiento que tenemos ahora nos demanda más, ¿cierto? Alguien podrá decir: es que eso yo lo sé. Pues bueno, entonces ahora tienes una responsabilidad más. Entonces ahora estás comprometido a hacer más que antes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a ti nadie te puede exigir algo que desconoces, aunque eso no te exime de una responsabilidad. Pero el hecho de que tú lo conozcas y no lo hagas, eso es pecado, dice la Biblia. Y hoy vamos a hablar de la importancia de dar gracias.
¿Cuántos saben? A todos se nos ha enseñado a dar gracias, ¿verdad? Desde pequeños. Y de hecho por ahí dicen que hay dos palabras mágicas o dos palabras fundamentales. ¿Cuál es la primera? Por favor. ¿Verdad que sí? Una de ellas es pedir todas las cosas por favor. Cuando tú pides las cosas por favor, las puertas se te abren, lo que dice el mundo, ¿no? A Dios no hay que pedirle todo por favor. Más bien la Biblia enseña que hay que pedirle todo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero la segunda palabra es gracias, siempre, por favor y gracias. A todos nos educaron desde pequeños, aún gente que no conoce de Dios, gente que no escudriña la Biblia, está consciente de que hay que dar gracias. Ahora bien, esta idea no nada más es por parte de los padres, esta idea y este deber de dar gracias no nada más es un ritual que tenemos que hacer para cumplir con, sino más bien forma parte de la voluntad de Dios. En el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 12, dice: al entrar a una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres leprosos. Yo estaba leyendo un poco ahora acerca de la Pascua y he estado estudiando un poquito de eso, no voy a hablar de eso, pero aquí aparece otra vez algo que aparece en las fiestas y en algunos otros versículos de la Biblia: el número 10. Aparecieron 10 hombres. Todo lo que la Biblia nos revela, todo lo que la Biblia dice tiene un propósito, tiene un sentido. ¿Por qué 10 y no 9? ¿Por qué 10 y no 11? ¿O por qué no nada más 5? ¿Cierto? ¿Por qué la Biblia habla de 10 leprosos? ¿Por qué la Biblia habla de las 10 vírgenes? ¿Por qué fueron 10 mandamientos? ¿Por qué? ¿Por qué 10 leprosos en este caso? ¿Por qué no 9? Señor, ¿por qué no 7? Si 7 es el número de la perfección, ¿verdad? ¿Por qué no 6? Si eran leprosos, eran hombres, el número 6 es el número del hombre, ¿verdad? ¿Por qué no 6? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿por qué 10? 10 mandamientos, 10 vírgenes, 10 leprosos. El número 10, y yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver el número 10? Y enseguida me vino a mi mente que nosotros tenemos 2 veces el número 10. ¿Lo han notado? ¿Sí? ¿En dónde lo tenemos? Exactamente, 10 aquí, ¿verdad? Y 10 acá, ¿verdad que sí? ¿Por qué 10? Todo tiene una razón. ¿Se han preguntado por qué tenemos 10 dedos en las manos y por qué 10 en los pies? Qué extraño, ¿verdad? El número 10, principalmente en la Biblia, nos muestra algo. Y antes de eso, también los números, si se dan cuenta, todos son del 1 al 10, ¿verdad que sí? Y fuera de eso ya no hay nada más, ¿cierto? Después del 1 al 10, todo lo demás se repite. Nada hay más después del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El número después que tú quieras hacer entra dentro del 1 al 10, ¿sí o no? Si quieres hablar de millones, de billones, bueno, no te vas a inventar otro número más que del 1 al 10. Ahora, entonces lo que nos muestra Dios, y esto es en cualquier sistema numérico, en lo romano, en cualquier tipo de sistema numérico, el 1 al 10 siempre es la base. Dios nos muestra entonces con el número 10 algo completo, algo que está completito. El 7 muestra perfección, Dios nos revela la perfección y el número del 7, pero el 10 nos muestra algo que está completo, ¿verdad? Algo que abarca de inicio a fin. Eso nos muestra el número 10. Así como con los números, estos 10 leprosos que le salieron, ¿qué hizo Jesús con ellos? Esos 10 leprosos pidieron misericordia a Dios. Entonces Él los vio y les dijo: vayan con el sacerdote, muéstrense a Él. Y cuando ellos fueron, dice la Biblia que fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? Los 10. Los 10 leprosos recibieron de Jesús la sanidad. Los 10 leprosos recibieron de Jesús
su favor, su misericordia, recibieron algo de Él. Esto nos muestra que las misericordias de Dios, los favores de Dios a nuestra vida son completos. ¿Sí me explicó? Que abarcan de inicio a fin, que son perfectos, que Él no escatima absolutamente nada, que Él no deja ninguna área, ninguna necesidad sin cubrir, sin tener misericordia. Él lo hizo con los 10, lo hizo con todos, lo hizo en la plenitud de los que le pidieron misericordia. Pero después dice, entonces, ¿cuántos de ellos? Uno de ellos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Ahora, aquí algo bien interesante que hay que tomar en cuenta. Los 10 pidieron misericordia, los 10 alzaron su voz. Ojo aquí, los 10 obedecieron a la voz de Jesús, Los 10 obedecieron a la voz de Jesús, porque los 10 en cuanto iban camino con el sacerdote fueron sanados. Eso fue obediencia, ¿cierto? Amén. Tú puedes obedecer a Dios, qué bueno, y es bueno que lo hagas, pero hay una cosa más que hacer, más que obedecer. El paso siguiente después de la obediencia ya no todos lo damos, ¿sí? Aquí los 10 fueron sanos, aquí los 10 obedecieron, pero ¿qué crees? Solo uno agradeció. Solo uno se tomó la molestia de regresar y darle gracias a Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que sí, las bendiciones de Dios a nuestra vida son perfectas, son completas, abarcan de inicio a fin, pero ¿qué crees? Siempre nosotros como seres humanos, siempre nuestra gratitud es imperfecta. Lo que nosotros agradecemos es lo mínimo que podríamos hacer por todo lo que Él ha hecho. Es lo menos que podríamos hacer. Es la mínima expresión, el agradecimiento que tú puedes hacer por todo lo que Él ha hecho. Aquí, ojo en los números, de 10, de algo completo, de algo cabal, nada más uno. La mínima parte de eso completo, si me estoy dando a entender, la mínima parte solamente dio gracias. La gratitud en nosotros siempre es imperfecta. Siempre nuestra gratitud se queda corta. Siempre. ¿Y por qué? Y eso es algo que Dios siempre está pidiendo de nosotros. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios quiere que le demos gracias? Pero ¿cuántos de nosotros le damos gracias? Ahora, tú podrás decir, yo sí le he dado gracias, pero ¿sabes qué? Las misericordias de Dios son innumerables en nuestra vida, que aunque tú estés dando gracias, no es posible humanamente poderle dar gracias a Dios por todo, porque a veces estamos tan entretenidos en otras cosas que dejamos o pasamos por alto bendiciones de Dios, que ni siquiera de esas bendiciones estamos conscientes en nuestra mente que las estamos recibiendo. Porque damos por hecho que todo lo que hoy estamos haciendo es porque tiene que ser, ¿cierto? Damos por hecho que todo lo que tenemos es algo natural y es algo que simplemente tiene que ser. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia. Vámonos rápido a ver otro versículo que está en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Aquí dice Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción ¿de qué? Gracias. De gracias.
Fíjense bien. Y si pueden ver ustedes en su Biblia, al inicio, en el versículo 1 de ese capítulo, dice en el encabezado: regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Y aquí Pablo les dice en esta carta y nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Cuando Pablo está escribiendo esto, ¿sí? A lo mejor pareciera que él está en la mejor de las situaciones, por eso está queriendo dar gracias a Dios, ¿verdad? Él está diciendo: sí, ustedes tienen necesidades, sí, pero no se afanen, no estén turbados por ello. Pídanle a Dios con todo ruego, pero con acción de gracias. Cuando Pablo escribió esto, todos sabemos que Pablo estaba en la cárcel. Pablo, después de haber sido fuertemente azotado, lo echaron a la cárcel y él escribe esta parte. Qué fácil es dar gracias a Dios en situaciones de abundancia, ¿verdad? En situaciones cómodas. Cuando hay mucho, es más fácil dar gracias a Dios. Pero aquí Pablo estaba en la cárcel y todavía les dice: presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto nos muestra que el agradecer nos lleva a un nivel más en nuestra relación con Dios. Ojo, y ojo aquí, y no quiero decir que eso sea malo, pero más que la obediencia. Tú puedes ser uno de esos 10 leprosos que obedeció y recibió la sanidad, pero puedes ser uno de esos 9 que no regresó a darle gracias a Dios. Si obedeciste, qué bueno, pero ¿qué crees? Si tú obedeces, dice la Biblia que somos miserables, que somos ingratos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que se nos pidió y lo que teníamos que hacer. ¿Sí me explicó? Pero el dar gracias implica otra cosa. La Biblia nos muestra, y Dios nos muestra a través de la Biblia, por ejemplo, que Dios es santo. Y si nosotros vemos a Dios como santo, entonces tenemos que ser santos, ¿cierto? Dice la Biblia: sean santos porque yo soy santo. Cuando nosotros vemos a Dios como el Dios de amor, lo que nos corresponde a nosotros es amarle, porque dice la Biblia: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿cierto? Ok, hasta aquí vamos bien. Cuando nosotros vemos a Jesús como nuestro Salvador, lo vemos como el Dios de gracia, como el que nos dio algo que no merecíamos. Pero ahora, cuando tú le das gracias a Dios, es una de las pocas formas en que tú reconoces a Dios como soberano. ¿Sí? Una de las mejores formas y de las pocas formas de reconocer la soberanía de Dios es dando gracias. Amén. Aquí Pablo, por eso, él ahora en otro nivel de relación que tenía con Dios. Imagínate cuántas veces no tuvo problemas, cuántas veces no fue apedreado, cuántas veces no fue perseguido, todo por predicar la palabra de Dios. Esta vez se encontraba en la cárcel y ahora él, estando en la cárcel, les dice y nos dice a través de esta carta. Y ojo, no nada más es a través de esta carta. La mayor parte de las cartas que Pablo escribe, las escribe estando prisionero, ¿verdad? Y chéquense bien que ustedes van a poder leer todas las cartas y en todas, casi en todas viene: den gracias, den gracias, den gracias. Porque Pablo aprendió a reconocer la soberanía de Dios. Y es que cuando reconocemos la soberanía de Dios, también estamos conscientes que todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Qué importante la primera palabra: y sabemos.
y sabemos. ¿Qué es lo contrario de saber? Ignorar, ¿verdad? Pero cuando tú sabes, ojo aquí y dice y sabemos. Mira, lo único que nosotros sabemos y debemos saber en esta situación es que todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es lo que tenemos que saber, que todas las cosas nos ayudan para bien, mas no tenemos que entender todas las cosas, ¿sí? Son dos aspectos bien diferentes. Regularmente nosotros queremos entender todas las cosas para después agradecer, ¿verdad? Porque si parece que ahí la cosa ya no va bien, se presenta a lo mejor enfermedad, se presenta por ahí escasez, se presenta por ahí problemas, ¿qué pasa enseguida? Queremos entender y como que decimos, no, esto como que no, aquí como que está mal. Oye, dice la Biblia que tenemos que dar gracias a Dios en todo, ¿cierto? Y vamos a ver ese pasaje. Está en Efesios 5:20. Perdona, primera de Tesalonicenses 5:18, por favor. 5:18, primera de Tesalonicenses. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, miren, yo vi en otra versión, como dice, traducción al lenguaje actual. Supuestamente, yo lo que he leído, yo no soy un erudito, ¿verdad? Dicen los eruditos y los estudiosos de la Biblia que una de las versiones que se acopla bien a lo que se escribió en los escritos originales de la Biblia es la traducción al lenguaje actual. Está bastante en nuestro lenguaje para el latino, está bien aterrizado o está muy bien descifrado. Dice la traducción al lenguaje actual, esa misma cita, dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Esta parte de porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, si bien se refiere a que todas las cosas que nos pasan es la voluntad de Dios, aquí esto específicamente se refiere: ustedes den gracias a Dios en todo, porque es lo que Dios quiere de ustedes. Porque lo que Dios quiere es que ustedes den gracias a Dios, ¿sí? A eso se refiere. Y aquí en esta palabra en todo es una palabra que tiene la idea de en cualquier lugar y en cualquier tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, ¿verdad? Hay tiempo para hacer, hay tiempo para dejar de hacer, hay tiempo para todo. Y esta misma palabra es la que se ocupa aquí: den gracias a Dios en todo, en cualquier lugar en donde estén, den gracias a Dios. En todo tiempo que estén viviendo, si es tiempo de abundancia, da gracias. Si es tiempo de escasez, da gracias. Si es tu tiempo de estar llorando, da gracias. Si es tu tiempo de estar feliz, da gracias. ¿Y por qué? Entre muchas razones, yo logro ver una aquí. Cuando tú, por ejemplo, hablando de abundancia o hablando de felicidad, das gracias a Dios, lo que el dar gracias hace en nosotros, ¿sabes qué es? Cuando tienes mucho, cuando estás en el punto máximo, es que no te envanezcas, es que no creas que es por ti, es que estés consciente. El dar gracias te hace consciente de que todo lo que tienes es por la misericordia de Dios. Porque es bien fácil, la gente que ha llegado a tener tanto, que dice: no, pues es que es gracias a mi esfuerzo, yo trabajé. No, es porque yo hice, es porque yo esto. No, por eso dice la Biblia: den gracias en todo, porque cuando estás hasta arriba, el hecho de que tú des gracias, ¿sabes qué haces? Cuando das gracias, te humillas, ¿sí? Te haces menos, porque dices: yo no lo merecía, gracias Dios porque tú me lo diste. Si lo tengo es porque tú me lo has dado. Eso. Y cuando no lo tienes, cuando estás hasta abajo, ¿sabes qué pasa cuando das gracias?
Cuando das gracias, estando en la peor o de las peores situaciones, es que entiendes de que todo lo que pasa bajo el sol en esta tierra, bajo el cielo, pasa, ¿sí? Es pasajero, de que no es para siempre. Yo un día, hace, pues no sé, yo creo que unas semanas, ni sé cuánto, pasando por una situación bien difícil, por ahí en los negocios no nos pagaron facturas por, yo creo que por medio año, sin un peso de ingresos, por medio año más o menos, sin un solo peso. Entonces, orando en la noche siempre oramos con Abdiel y le decimos a Abdiel: oye, Abdiel, ¿por qué vas a dar gracias a Dios? Pues, acostumbramos a que él esté consciente de que hay que dar gracias a Dios. Y Abdiel dice: pues yo le voy a dar gracias a Dios por Bobby, le voy a dar gracias a Dios por mi carrito. Bueno, está bien, qué bueno que reconoce que Dios se lo ha dado. También le digo: oye, dale gracias a Dios porque tienes una cobija, porque está haciendo frío y te puedes cobijar. Niños no tienen. Entonces ese día no me había ido tan bien. Pues imagínense, ya 6 meses, no sé cuántos meses sin un solo peso de ingreso, ¿no? Todo, o sea, empezó a pasar muchas cosas malas. Algo que sí puedo decir es que nunca en mi vida había pasado un momento tan difícil como este año, ¿no? Por lo que les cuento. Entonces, ya Abdiel dice: ¿por qué va a dar gracias a Dios? Y yo estaba molesto porque dije: híjole, pues que no sé por qué me va tan mal. Ya tiene tanto tiempo y no se arregla nada, no se arregla la situación. Y todavía ese día me había ido mal, las cosas me habían salido mal. Yo estaba bien enojado. ¿Y qué creen? Yo, antes de orar, quería reclamarle a Dios algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba frustrado, porque estaba enojado, porque estaba disgustado. Pues ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no se ha disgustado? A veces cuando las cosas no te salen como tú piensas, como tú quisieras, pues te frustras, te enojas, te entristeces. A lo mejor tú hoy vienes triste, a lo mejor tú hoy vienes desanimado, a lo mejor hoy vienes tú feliz, a lo mejor vienes frustrado, a lo mejor vienes diciendo: no, esta semana estuvo de la patada, y quién sabe qué vaya a pasar porque las cosas están poniendo peor. A lo mejor ya me corren de mi trabajo, a lo mejor me quedo sin esto, a lo mejor, bueno, con muchas cosas. Yo así estaba. Iba a empezar a orar y ya tenía en mi mente qué iba a decir, ¿no? Y en eso viene a mi mente algunas cositas que yo, ¿cómo decirlo?, dejé pasar por alto, ¿sí? Que en el momento de mi frustración no era tan consciente. Y para dar gracias necesitas ser consciente de las bendiciones de Dios. Y yo dije: bueno, sí, es un momento bien difícil. Sí, no hay las cosas que yo quiero. A lo mejor digo yo ni las que necesito. Pero uno, a pesar de eso, Dios está conmigo. Bueno, sí. 2, dije: por lo menos tengo esperanza. Y es que no todos ya la tienen, ¿eh? Hay gente que ya ha perdido la esperanza. Hay gente que, dado que no tiene a Dios, ¿sí?, ya no tiene la esperanza de que Dios suplirá toda necesidad, porque no le conoce, ¿sí? Porque está de veras luchando en sus propias fuerzas, porque está solo. Hay gente que está viviendo en la calle y todo eso se me vino a la mente, que no tiene ni que comer, no tiene ni en dónde dormir, ¿sí? Si está lloviendo, no tiene ni en dónde cubrirse. ¿Y qué crees? No nada más eso, sino que ni siquiera tiene la esperanza que mañana lo va a tener, ¿cierto? Y yo
dije, es que sí tengo muchas cosas que agradecer. La esperanza es algo por lo que debes de agradecer. Porque recuerda, no todo lo que pasa aquí va a durar por siempre. No todo, no todo. Y yo entonces me puse a pensar cómo Dios, en ese momento me puse a pensar cómo Dios me ha dado más. Aún así, me ha dado más de lo que necesito. Y Dios me hizo verlo de esa manera. ¿Por qué? ¿Saben con cuánto recurso yo contaba? Con cuánto dinero ahí, dinero en total, ¿no? Como para hacer frente a cualquier situación. Si acaso 10 pesos, 8 pesos, no sé ni cuánto, 8 o 10 pesos. Y yo dije, Dios me hizo ver que Él me ha dado más de lo que yo necesitaba. Y alguien dirá, y a lo mejor es tu situación hoy, no sabemos, o va a ser mañana, quién sabe, o fue esta semana. Dios, es que nada más tengo 8 pesos, es que nada más tengo 5 pesos. Fíjate bien, y Dios me hizo ver de esta manera en su misericordia. Él me dio más de lo que necesitaba, dado que esos 8 pesos los tenía ahí. ¿Sí me explico? No los necesité, tan es así que ahí los tenía. ¿Me dio más de lo que necesitaba? Sí, ¿verdad? Tienes 3 pesos hoy nada más en tu bolsa, en tu cartera. Te ha dado más de lo que necesitas. Tienes solo 2 pantalones para ponerte. ¿Qué crees? Te ha dado más de lo que necesitas. ¿Cuántos te pones? 1, ¿sí o no? Con el frío 2. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas playeras tienes? Tienes 2 y una que ya se está despedazando. Él te ha dado más de lo que necesitas. ¿Por qué no le das gracias a Dios por eso? ¿Verdad que sí? Porque no somos conscientes, porque yo me estaba enfocando en lo que no tenía, más no en lo que necesitaba o lo que no necesitaba, porque Dios había suplido todo. Tan es así que hasta dinero me había sobrado. ¿Te das cuenta? Hay gente que a veces, también en mi caso, nos pasamos diciendo es que no hay para comer o no. Hoy, una cosa es que no haya lo que tú quisieras, pero de verdad, o sea, y había huevos, había tortillas, había siempre comida. Pero a veces pasamos por alto lo que Dios nos da y menosprecias lo que Dios te da porque tú estás enfocado en lo que quisieras tener. Otra función de dar gracias es no menospreciar lo que has recibido. ¿Cuántos de aquí están agradecidos con Dios? ¿Cuántos de aquí? Ahora, David, ¿por qué estás agradecido con Dios? Por muchas cosas, porque me mantiene con vida, por empezar. Por ejemplo, porque a veces decimos, yo le doy gracias a Dios por todo. Pues es que eso y nada es lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Por todo. Pues sí, que bueno, ¿no? ¿Qué es todo? ¿Por qué le das gracias a Dios? Por la esperanza. Porque Él dice, a lo mejor ahorita no estoy como yo quisiera, pero sé que todo es pasajero. ¿Por qué le das gracias a Dios? Igual, por lo mismo, porque tengo la esperanza de que estaré incluso un día con Él y no tengo que preocuparme por lo que tengo, ¿no? Dígame, la esperanza de estar un día con Él. Ahora, y en una de las ocasiones que también estábamos hablando con Abdiel, yo le decía, Abdiel, vamos a darle gracias a Dios porque tenemos nuestras manos, porque tenemos nuestros pies, porque podemos caminar. Ahorita, gracias a Dios, podemos levantarnos de tu cama y empezar a caminar si queremos, ¿sí? Porque puedes levantarte. Dale gracias a Dios porque estás creciendo. Porque cuando dejan de pasar las cosas,
lo valoramos, ¿verdad? Porque cuando llega un accidente, llega una enfermedad, llega una complicación, gente que ha perdido una mano, un pie, oye, nos damos cuenta lo difícil que es la vida. La gente se da cuenta de lo difícil que es la situación de no tener las bendiciones de Dios, pero muchas veces las dejamos de lado. Y ahora, dice Efesios 5:20 que debemos de dar gracias a Dios por todo. Aquí ya no se refiere a tiempo ni lugar, se refiere a todas las situaciones específicas que están pasando hoy en tu vida, a todas las situaciones específicas. Ojo, aquí dice todo, o dice den gracias a Dios por lo bueno, o den gracias a Dios por las misericordias. No, den gracias a Dios por todo. Por todo. ¿Hay alguien aquí que le da gracias a Dios porque a lo mejor está pasando un tiempo muy difícil de necesidad? Dios nos llama y veamos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Dios quiere que le demos gracias a Él en todo. Regularmente y siempre nos han educado a dar gracias a Dios por algo, a cambio, ¿verdad? A ti te dan algo y siempre, o a mi niño, no sé, mi suegra le da unas galletas. Oye, dile gracias. Ah, bueno, a ti te dan algo y ¿qué dices? Gracias. Pero si no te dan, no dices nada, ¿verdad? Dando y dando, ¿no? ¿Sí o no? Siempre hemos estado, bueno, yo aprendí así, ¿verdad? Que mi papá me daba algo, pues gracias. Y más, ojo aquí, y más si te dan lo que tú querías, ¿verdad que sí? ¿A quién no le gusta? Bueno, es más, a ver, si Efraín, a ti alguien, algo que quieras mucho, alguien te lo da, ¿podrías decir gracias? ¿Sí? ¿O te va a costar trabajo? No, ¿verdad que sí? Mira, es más, dame lo que yo quiero y yo digo gracias con todo gusto. Pues sí, si nada más se trata de eso, pues sí, hasta doble gracias te doy. O 1000 gracias, sí, la gente bien agradecida luego cuando recibe premio. No, pues 1,000,000 de gracias, ¿no? 1,000,000, estoy bien generoso. Pero aquí dice Pablo, den gracias a Dios por todo. Por todo. Él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel dando gracias. Este cuate estaba loco, ¿no? ¿Verdad? En la cárcel dando gracias. Si a veces nos pasa algo por ahí en la calle o así, ya venimos bien enojados y bueno, a veces no hemos conocido o no hemos aprendido a dar gracias. Ahora, ¿a cuántos de ustedes Dios no les ha dado algo? ¿Alguien de aquí ha pedido algo a Dios y no lo ha recibido? Yo sí. ¿Alguien? ¿Quién más? A ver, levanten la mano. ¿Quién le ha pedido algo a Dios y hasta el día de hoy no lo ha recibido? Yo se lo he pedido. Dios tiene su tiempo, sí. Y eso sí, Dios tiene su tiempo y también lo que dice David, o no quiere. Él es soberano, ¿verdad? Él es soberano y si dice no, pues es simplemente no. Ojo aquí, estoy hablando sobre cosas específicas, porque la Biblia dice hay cosas que son promesas y esa es otra situación. Ahí sí, Dios tiene su tiempo. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú no puedes decir, es que yo le pedí a Dios y Él no quiso, ¿verdad? No, eso es diferente. Sobre cosas específicas. Yo le voy a poner un ejemplo bien raro. Bueno, cosas específicas que tú le hayas pedido algo a Dios y Él no te lo haya dado. Hasta el día de hoy. ¿Qué le has pedido? A lo mejor una casa propia, ¿no te la ha dado? Pues a lo mejor no ha querido, ¿verdad? ¿Es válido? Pues sí, Él es soberano. ¿Qué le has pedido a lo mejor? Un mejor colegio para tus hijos. Pues bueno, la petición quizás sea buena.
pero son cosas específicas, ¿sí estamos de acuerdo? O necesidades económicas. Oye, pues es que yo he andado así, 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 no me ha, Dios ha llegado hasta este momento, pues todavía no. Pues bueno, fíjate bien, hay que tomar en cuenta una cosa. Además de que Dios es soberano, Dios a Abraham se le presentó como el Dios todopoderoso, ¿sí? Como el Dios omnipotente. Y cuando le dijo que Sara iba a tener un hijo, que Sara se rió y que Abraham dijo, pues ella ya grande, pues ya no hay forma, ¿verdad? Jehová le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Hay algo difícil para Dios? No imposible, fíjate, la palabra que ocupó ni siquiera fue imposible. ¿Hay algo difícil para Dios? No, ¿verdad? No hay nada difícil para Él. Ahora bien, dado que Él es todopoderoso y no hay nada difícil para Él, ahora fíjate, si tú le has pedido algo y Dios ya no te lo dio, le pediste al Todopoderoso, ¿sí? Le pediste a aquel que todo lo puede, que no hay nada difícil para Él. Entonces, detente a pensar y dale gracias a Dios. Porque si el Todopoderoso no te dio algo que tú le pediste, entonces debe de haber una razón mucho más grande por la cual no te lo dio. ¿Te das cuenta? Porque a Dios nada le costaba habértelo dado. La razón por la que no te lo dio, imagínate qué tan grande debe de ser. ¿Y sabes cuál es esa? Que Dios te ama. Que Él no nada más es todopoderoso, sino que Él te ama y Él conoce que a lo mejor lo que tú le estabas pidiendo a tus ojos lo necesitabas. Pero ¿qué crees? Si hoy estás aquí y Dios no te lo ha dado, entonces no lo necesitabas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nada. Pero Dios sabía que a lo mejor si te daba eso que tanto y tanto y tanto y tanto y tanto pedías, un carro, una casa, lo que tú quieras, quizá no iba a ser una bendición para ti, sino iba a ser algo mal para ti. Entonces, ¿hay alguien aquí que pueda darle gracias a Dios por las cosas que no nos ha dado? Porque eso nos muestra más su amor de Dios que el que te dé todo. Eso no nada más muestra que Dios es todopoderoso, sino que además de ser todopoderoso y de ser omnipotente y soberano, además tiene muchísimo cuidado de ti. Cuando Dios no nos da algo, eso quiere decir que Él te cuida tanto y que te ama tanto, tan es así que no te lo da. Aunque Él en su poder, nada le cuesta darlo. Pero la razón por la que no te la da es tan grande que sobrepasa tu entendimiento. Es tan grande que sobrepasa tu forma de pensar. Por eso lo importante es dar gracias a Dios por lo que te da, pero dar gracias a Dios por lo que no te da. Y desde ese día en mis oraciones siempre le digo a Dios: Dios, te doy gracias por todo lo que no me has dado. Gracias porque te pedí esto y hasta hoy no me lo has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a veces estamos nada más esperando recibir para dar gracias. No, ese no es el punto. El punto es dar gracias en todo. Y eso, sabes que además va a hacer en tu corazón, te va a cambiar tu corazón. Y con el paso del tiempo vas a ver que lo que estabas pidiendo no la necesitabas. Y no solo eso, ya no lo vas a querer. ¿Por qué? Porque has entendido otras cosas. ¿Sí? Y ahora fíjense bien. El poder de dar gracias. La fe tiene poder, la obediencia tiene poder, pero dar gracias. ¿Saben cuál es una de las consecuencias de dar gracias? Que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida.
Vamos a ver rapidísimo, segunda de Crónicas 5, 13, 14. Segunda de Crónicas 5, 13, 14. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y ¿qué? Y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Hay alguien aquí que le dé gracias a Dios por lo que le ha dado? ¿Hay alguien aquí que le dé gracias a Dios por lo que no te ha dado, y es más, por lo que no te va a dar? ¿Hay alguien que le dé gracias a Dios aquí porque su voluntad es perfecta? ¿Hay alguien que esté contento aquí por lo que Dios hoy ha hecho en nosotros, por la situación que Dios quiso en su soberanía que hoy estuvieras viviendo y que va a durar? ¿Sabes cuánto? Lo que Él quiera que dure. Solo da gracias. Cuando empiezas a dar gracias, entonces la presencia de Dios empieza a manifestar en tu vida, y la gloria de Dios va a descender sobre tu vida. Solo cuando das gracias, porque la presencia de Dios llena toda la tierra. Dios está en todos lugares, es omnipresente. Pero ¿qué crees? Aquí llenó la casa de una forma especial. Aquí llenó la casa con su gloria. Dios está en todo lugar. ¿Eso qué es? Su presencia, pero no su gloria. ¿Sí? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Empieza a dar gracias. No dejes de dar gracias. Da gracias por lo bueno. Oye, es que a lo mejor estoy enfermo. Da gracias aún por la enfermedad. Es que Dios tiene propósitos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No te preocupes. Yo tenía 8 pesos. Le empecé a dar gracias a Dios por lo que tenía, ¿sabes? Por lo que tenía. No tienes nada, tienes vida, puedes caminar, puedes moverte, puedes ir a donde tú quieras. Ahora, Pablo, fíjense bien, dice en Hechos 16, del 23 al 26, ahí viene la historia, estando en la cárcel. Ya sabemos, en las cartas que Pablo escribía estando preso, siempre decía, y con una actitud de den gracias, y siempre decía: y yo doy gracias a Dios, y doy gracias a Dios, estando en la cárcel. ¿Ok? Eso nos habla de una actitud. Eso nos habla del corazón de Pablo. Entonces dice Hechos 16, 23 al 26, que Pablo y Silas, después de haber sido golpeados, ¿sí?, no nada más los arrestaron y los llevaron a la cárcel. Después de haberles dado una buena tunda, se le dijo al carcelero que los custodiara bien. Entonces el carcelero se los llevó al lugar más oscuro, más lejos, más solo de la cárcel, ¿sí? Y dice la Biblia, vamos a verlo rápido, Hechos 16, 23 al 26. Hechos 16, 23 al 26. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Fíjense, hasta el fondo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cuerpo, en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos
los oían. Te puedes imaginar, aquí la Biblia nos está diciendo que ellos estaban hasta el fondo de la cárcel, y yo me imagino que hasta el fondo, no sé tú, pero yo me imagino que hasta el fondo es hasta el fondo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Que hasta el fondo es hasta allá adentro, es lejos de donde estaban las demás celdas. Y a medianoche dice, entonces ellos, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínate qué tan fuerte estaban cantando y qué estaban cantando. ¿Qué crees? No lo dice la Biblia, pero seguramente estaban cantando alabanzas de gratitud a Dios por lo que había en el corazón de Pablo. No se necesitan muchas palabras, ¿verdad? No se necesita mucho escudriñar. Si conocemos que el corazón de Pablo siempre era de gratitud, pues lo más seguro, ¿qué crees? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estaba cantando Pablo? Pues de gratitud. Seguro estaba dándole gracias a Dios, y lo estaba haciendo junto con Silas de una forma tan fuerte que aunque estaban hasta el fondo, todos los demás los escucharon. Y vamos a ver qué pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Te das cuenta qué poderoso es darle gracias a Dios? Pónganse de pie. ¿Hay alguien aquí que quiera dar gracias a Dios el día de hoy por todo lo que hemos recibido, por todo lo que Dios te ha dado, por la salvación que Él te ha dado? Él nos ha regalado la salvación dando a su Hijo unigénito. ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto a darle gracias a Dios? Porque si tú no lo has hecho, y si tú hoy vienes afligido, si tú hoy vienes cansado, si tú hoy vienes desanimado, vienes triste, vienes enojado, vienes frustrado y empiezas a dar gracias a Dios, vas a ser testigo que la gloria de Dios va a llenar tu vida, va a llenar tu familia, va a llenar tu casa, va a llenar tu trabajo. Quizá hay gente que se ha quedado desempleada, quizá hay gente que ya no tiene nada. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Levanta tu voz. Señor Jesús, gracias te damos. Levanta tu voz y dale gracias a Dios en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tu voluntad es tan grande, es tan perfecta, que no logramos entenderla, Señor. Pero sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, Padre, y eso nos basta, y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, por lo que no nos das, te damos gracias, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, por todo lo que hoy, hasta el día de hoy, no me has dado, Padre. ¿Por qué no le das gracias a Dios por todas esas peticiones que tú le has hecho a Dios de cosas particulares y Él te ha dicho no, o hasta el día de hoy no te ha dado? ¿Por qué no comienzas a darle gracias a Dios también por lo que no te ha dado? Y verás que Dios comienza a llenar con su gloria tu vida. Verás que Él comienza a fortalecerte y que Él pondrá su gozo en ti, porque la voluntad de Dios es que le demos gracias en todo. Gracias, Señor, por todo lo que no nos has dado también. Gracias, Señor, por las dificultades. Gracias, Señor, por los problemas. Gracias, Padre, por la escasez, por la necesidad. Gracias, Padre, también porque tú suples todo. Señor, gracias porque toda esta situación que hoy está presente pasará, Padre. Pero sabemos que tu palabra es fiel, que tú eres fiel y que tu palabra no pasará. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Padre.